Es muy grato estar de nuevo con ustedes en esta cita con Entérate del canal Caracol Internacional. Vamos a hablar en el día de hoy de la realidad política colombiana cuando prácticamente todo está jugado, no solamente desde el punto de vista de la elección presidencial, un presidente ya posesionado de nuevo el pasado 7 de agosto, un gabinete nombrado, altos cargos que en este momento se empiezan a proveer, en fin, pero con dificultades y con promesas y con muchos anuncios presidenciales, enormes expectativas como las que siempre se genera cuando un país inicia un nuevo mandato, que la gente empieza a preguntarle, ¿y dónde va a salir la plata para financiar todo eso? ¿Será verdad que todo eso se va a poder concretar y llevar a la realidad? Para eso estamos, para ver un poco hacia dónde va Colombia desde el punto de vista ya de las iniciativas concretas que ha anunciado el gobierno, de una reestructuración que se hizo a nivel de la Casa Presidencial, de la Presidencia de la República, y dos invitados especiales. Héctor Riveros, ampliamente conocido por ustedes, él fue viceministro del Interior en la época de Humberto de la Calle Lombana, también fue secretario de Gobierno en la Alcaldía, profesor universitario, es el director del Centro de Estudios Liberales del Partido Liberal, es comentarista de medios de comunicación, y también está el profesor Fernando Giraldo, con un doctorado en Ciencias Políticas de la Sorbona en París, y actualmente profesor de las Universidades Javeriana y del Rosario en sus facultades de Ciencias Políticas. Bienvenidos. Bueno, doctor Riveros, ¿a dónde va esto cuando uno ve que de repente, vísperas de una decisión en materia de quién será el Contralor General de la República que elige el Congreso, son 3 candidatos que están en la terna, ya se presentaron ante los parlamentarios a exponer sus puntos de vista, y de repente surge la figura del expresidente César Gaviria, manifiestamente en sentido contrario al querer, a la voluntad del presidente Santos, porque ha dicho Gaviria, nuestro candidato es el doctor Gilberto Rondón, y el presidente ha dicho, a mí me gusta, el guiño mío como presidente es en favor del exprocurador Edgardo Maya, el otro candidato de Cambio Radical para estos efectos prácticamente de votación, quiero decir, no cuenta mucho. Y la gente está preocupada y bueno, van a pelear el Partido Liberal, el expresidente Gaviria, que tanto ayudó en la campaña, y el presidente Santos, si este gobierno está empezando. Sí, Darío, no hay pregunta más difícil en Colombia que una que comience ¿para dónde va esto? En Colombia nunca nada, en ningún tema se sabe para dónde va. Lado, ¿no? Siempre puede ir para cualquier lado, pero en relación con, digamos, con los temas de los rifirrafes políticos que se han presentado a propósito de la conformación del gabinete, por una parte, y por otra parte de la elección de Contralor, porque las dos cosas están unidas, se trata, digamos, de determinar el grado de representación que tienen los distintos partidos que conforman una coalición, porque esa es una cosa que yo creo que los colombianos no estamos muy acostumbrados. Primero, no estamos muy acostumbrados a que hay unos partidos fuertes que todavía no los tenemos. En otros países, pues si se tratara, digamos, de una serie de acuerdos entre partidos, sería más comprensible para la opinión, pero en Colombia la gente no entiende muy bien eso. Todavía tenemos, digamos, una larga herencia del Frente Nacional en el que había una expresión que yo creo que ya nos va a tocar ir dejando atrás, que era por política no se pelea, porque es que la pelea del siglo pasado pues costó, no sé, miles, decenas de miles de muertos, y entonces pues adoptamos una cosa que era buena, por política no se pelea, pero por política es por lo que la gente pelea. Pero bueno, más allá que eso, yo sí creo que lo que se está definiendo en este momento en realidad es cómo se conforman las fuerzas al interior de la coalición de gobierno. Hay 3 partidos, el partido de la U, que es el partido del presidente, el partido Cambio Radical, que es el partido de Germán Vargas, que es pues un candidato presidencial. Germán Vargas en realidad y en sus primeras intervenciones prácticamente habla como presidente. Claro, no, es vicepresidente, pero él lo que está es en una campaña a la elección presidencial en el 2018 de Cambio Radical, y está el partido Liberal. Entonces, pues el Partido Liberal está haciendo ese pulso y Cambio Radical también lo está haciendo. Quizá Cambio Radical lo está haciendo de manera un poco más silenciosa y sigilosa, digamos, pero el doctor Maya pues es un candidato que hoy pertenece a Cambio Radical, estuvo en su... Pero que ha sido liberal de toda la vida. Pero ha sido liberal, pero estuvo en su convención, en la convención de Cambio Radical. Para nadie es un secreto que el vicepresidente Vargas Lleras participó, digamos, influyó en la toma de decisión de la Corte Constitucional para postular a Maya, en fin. Entonces, ahí hay un rifirrafe que a mí francamente me parece un rifirrafe menor, porque se resuelve de alguna manera.
y el gobierno sigue más o menos igual, o sea, no pasa relativamente nada que termine de una o de otra manera. Pero es obvio que las fuerzas políticas, pues, hacen pulsos por tener mayor representación política, que es para lo que existen y por lo que compiten. Claro, pero alguien decía a propósito del Frente Nacional en una época, doctor Giraldo, que en Colombia el que gana las elecciones pierde y el que pierde gana, en el sentido de que finalmente todos pierden un poquito, ganan un poquito y terminan gobernando igual. Pues porque ese fue el esquema del Frente Nacional. El esquema del Frente Nacional, recordemos que estuvo montado sobre 3 pilares fundamentales. Uno era la alternancia del poder, como quien dice, más allá o independiente un poco de la competencia electoral, igual había un acuerdo que había que respetar y estaba prácticamente constitucionalizado. Era la alternancia de un partido, después el otro, nuevamente el primero y finalmente en el cuarto periodo el segundo. Pero por el otro lado, porque había una paridad burocrática. O sea, el empleo del Estado estaba acordado, como que independientemente de quién ganara, pues había que respetarle, digámoslo así, la cuota o el derecho que el otro había establecido en el pacto de ese llamado plebiscito de 1957, que le dio origen a ese Frente Nacional. De alguna manera, después del 74 hay una prolongación del Frente Nacional, lo que uno podría llamar el posfrente nacional y que llega hasta el 90. Yo creo que entonces, por reflejo, hoy todavía actuamos sobre esa base, aunque por supuesto el sistema de partidos hoy no está anclado solo en el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero los partidos sí funcionan sobre 2 grandes familias ideológicas fundamentales. Bueno, hablemos las históricas. Sí. Si les parece, a ver, doctor Giraldo, su parecer en torno, por ejemplo, a esa reestructuración que está poniendo en marcha el presidente, en el sentido de que hay un ministro de la presidencia, figura nueva, de orden ejecutivo, y 3 ministros o asesores ministros o ministros asesores con superpoderes, si se quiere, como en el caso de Germán Vargas, con funciones ejecutivas en el campo de la infraestructura, del agua, del medio ambiente. Hay María Lorena Gutiérrez, sí, que ya está muy cerca al presidente siempre, que va a ser como receptora de todas las iniciativas con el sector privado. La misma Pilar Calderón de Comunicaciones, son como ejecutores porque el presidente considera que con el diseño, la estructura que tiene en este momento la presidencia, las cosas no caminan, las locomotoras no arrancan, la gente se queja de que hay mucha indecisión, poca capacidad de gestión. ¿Será que ahora sí lo vamos a lograr? Pues yo conecto esto, esa reestructuración que se hace digamos, en la casa presidencial o en toda la estructura, en lo que rodea al presidente, es como una necesidad de poder responder a unas expectativas que él anunció para el país en estos pilares que dice de paz, educación, equidad y educación. Y entonces para hacerlo, no solo trata de definir un buen gabinete, que es el que tiene como las competencias jurídicas y la capacidad jurídica, pero con una gente que le es cercana, que le va a servir de comunicación y que debe tener una capacidad política, aunque no sé cómo van a resolver en un momento todas las dificultades que puedan haber con los ministros, porque son menos consejerías, pero aparentemente con más capacidad política. Y además unos personajes muy, digamos, unos funcionarios reconocidos de alto nivel. Algunos de ellos con un genio bastante complicado. Sí. No, pero de todas maneras uno diría que el presidente está buscando como construir la plataforma o materializar una plataforma que le permita cumplir una expectativa muy alta que le anunció a los colombianos el día de la posición presidencial. Al fin y al cabo el presidente tiene unas necesidades y las personas que lo rodean o que han nombrado sean los ministerios en estas consejerías como de nivel ministerial deben cumplir los requerimientos y ejecutar. No sé cómo va a funcionar. En realidad yo creo que hay que esperar un poco para ver cómo empieza a desenvolverse eso. Ese sistema, al parecer, fue sugerido por el ex primer ministro británico Tony Blair y parece que ha funcionado en algunos países europeos con otro diseño constitucional, por supuesto. ¿Será que ahora sí, doctor Riveros, y que con este nuevo gabinete el país puede esperar más ejecución, que es una de las críticas al primer mandato de Santos? Pues 2 temas, Darío. Uno, el tema de la reestructuración de la presidencia. A mí la verdad me parece que no hay nada muy nuevo. Es muy maquillaje. Superministros ha habido siempre. Yo recuerdo que, por ejemplo, Virgilio Barco, que ya fue presidente hace, qué sé yo, 25 o 20 más años, tuvo un superministro para la pobreza, Fernando, que era un señor que llamaba Ernesto Rojas Morales, sí, que después nadie se acuerda, digamos, porque los superministros no tienen capacidades jurídicas, no son los que firman
firman el contrato, no son los que dan la orden presupuestal, etcétera, y entonces la capacidad de coordinación termina siendo mínima. Realmente esa capacidad Fernando Cepeda en ese gobierno también tuvo una preponderancia. Claro, Germán Montoya. Claro, pero todo eso realmente solo lo logra una persona, que es el presidente de la República, que es realmente quien uno espera que esté al frente de los temas. Digamos, que se hagan las carreteras depende no de que haya un mecanismo de coordinación. Ni que echando un discurso tampoco, ¿no? Ni echando un discurso, sino de que haya un presidente con capacidad ejecutiva. Lo cual no quiere decir que no sea bueno lo que se hizo, digamos. Lo que digo es que pues no es la revolución, ni mucho menos, ni es una cosa novedosa, y no sé si tocaba consultarle pues a Tony Blair una cosa como esa, pues porque no es especialmente ingeniosa como para buscar sabidurías tan altas como la del ex primer ministro británico. Pero ahí hay unas personas que son muy buenas, digamos, el doctor Néstor Humberto Martínez es una persona cuyas calidades y cuyo conocimiento del funcionamiento del Estado y tal, nadie puede... Y que quiere prestar el servicio a cabalidad. Y sí, tiene una dificultad, a mi juicio, que es que le van a estar tallando permanentemente, que es su vinculación con personas que han tenido negocios con el Estado, para decirlo pues con toda claridad. Él, por ejemplo, ha sido abogado del doctor Luis Carlos Sarmiento, que es el hombre más rico de Colombia, que hace contratos con el Estado. Y entonces... En infraestructura, en infraestructura, en licitaciones, en todo. Con la organización Ardila también. Claro, y además por ejemplo, le dan unos contratos grandes. El doctor Luis Carlos Sarmiento administra los recursos de vivienda, que es el programa social más grande del gobierno del presidente Santos. Entonces, ahí, a mi juicio, es una boquetito que le piedra dejan. en el zapato. Ahí yo me imagino al senador Robledo de la oposición todas las semanas diciendo, y aquí cómo es esta cosa, que este señor antes era abogado de fulanito y ese fulanito ahora tiene un contrato con el Estado. Me parece que es una cosa que si yo fuera el doctor Néstor Humberto no me hubiera expuesto a eso, porque él es un hombre honorable, lo conocemos, pero se va a exponer a que estén permanentemente cuestionándole si está representando intereses privados o si está cumpliendo una función pública. Ahora, el otro punto es el gabinete. Yo creo que el presidente tenía dos opciones para conformar su gabinete. Una, la que algunos esperábamos, que era una cosa, digamos, más amplia, un gabinete menos bogotanizado, menos de estrato social muy alto, un poco más heterogéneo como es el país. Y pues él resolvió desoír eso y mantener la fórmula con la cual a mi juicio ya había perdido los primeros 4 años, porque es que yo creo que eso es una cosa importante, y ahí es donde está la clave. A mi juicio, el presidente Santos cree que le fue bien en sus primeros 4 años. Y realmente le fue mal. El hecho de que lo hayan reelegido no quiere decir que le haya ido bien. Lo reeligieron por una serie de circunstancias políticas que conocemos y que no tenemos tiempo aquí de desarrollar, pero algunas personas que nunca fueron santistas, que no van a ser santistas, votaron por él para evitar que el otro candidato ganara o por apoyar el proceso de paz o lo que fuera. Pero el nivel de favorabilidad del presidente Santos a unos pocos días de las elecciones era muy bajo. Digamos, ante la opinión. Ha subido de nuevo. Ha subido, pero eso es obvio. Digamos, el que gana, pues sube y después vuelve y baja. Pero a mi juicio, ante la opinión pública, el presidente Santos perdió sus primeros 4 años. Y yo creo que él cree que los ganó. Y ese es un error de cálculo gravísimo. Porque claro, entonces, es una óptica de Bogotá. Claro, porque entonces uno dice, bueno, si yo gané, pues yo estoy desempoderado, la gente quiere que yo siga y que sigamos haciendo lo mismo y vamos maravillosamente bien. Y resulta que la gente, a mi juicio, lo mostraban las encuestas, la mayoría no creía que fuéramos bien y lo que quería era que hubiera un cambio en la manera de gobernar, pero no parece ser eso lo que entienda el presidente Santos. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con nuestros invitados, analizando lo que está pasando políticamente en Colombia y lo que viene. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Usted comparte, doctor Fernando Giraldo, politólogo, la apreciación que tiene sobre la reestructuración de la presidencia y el gabinete que tiene su compañero. A ver, yo comparto, doctor, esto. Es que creo que los resultados de los primeros 4 años del presidente Santos no son como él lo está creyendo. Yo creo que ¿usted cree que fueron mejores? Fueron un poco mejores. Yo creo que hubo un problema hasta de comunicación y algunos en eso coincidimos. Pero es cierto que los resultados tampoco son como el presidente Santos lo está creyendo, y entonces ahora le toca corregir eso. Él llega a una elección por esas circunstancias especiales de la política, como es la política,
y el ascenso que ha tenido en las encuestas o en la opinión, últimamente lo tiene que sostener con un buen mandato. Yo creo que el gabinete es bueno, en general. Bueno, ha habido algunas expresiones de algunos de los ministros que uno dice, uy, se van a quedar cortos teniendo en cuenta la expectativa y lo que requiere el presidente. Insisto, por el anuncio que hizo el día de su posesión para el segundo mandato. Pero por el otro lado, creo que él corre riesgos muy altos en apostar a que todo es un tema solamente de discurso, porque viene el tema de que para poder hacer esto, materializar estos pilares de paz, equidad y educación. Como lo ha anunciado, con unos plazos muy perentorios, que creo que es muy riesgoso. Con una ambición muy grande el enunciado. Podría terminar conduciendo a que no coordine bien el gobierno con unos superministros solo con capacidad política, discursiva si se quiere, y de comunicación, y los otros que tienen que tomar las decisiones. Y bueno, y tiene que mantener la unidad de los partidos que integran la coalición. Y no va a ser fácil porque él no puede responderle a tanto compromiso que adquirió electoralmente para ganar. Es que le debía a muchos, digámoslo así. Eso no es malo, no es ilegítimo, solo que va a tener que estar haciendo ajustes permanentemente el gabinete ministerial. Ahora, a la vuelta de un año estaremos revisando esto otra vez. Cuando uno mira, doctor Riveros, la paz está cerca, la paz tan cerca como a veces él la pintó en su discurso y en sus intervenciones durante la campaña. No, Darío, claramente no. Yo creo que el proceso de paz, que yo creo que va bien, que es un gran logro del presidente, que ha sido llevado con rigor, etcétera, le falta mucho tiempo. Y yo creo que ahí hay un tema que es importante, Darío, y es que el presidente casi siempre queda preso de sus expresiones. Entonces, dentro de 6 meses la de noviembre, ¿no? En noviembre. Entonces, pues claro que llega noviembre y no. Y ¿No dijo en qué mes, en qué año, de qué mes? Sí, y a él le pasa mucho eso, que él dice unas cosas como tratando de poner una escena como si la gente no se diera cuenta. Le acaba de pasar con el gabinete, por ejemplo, fulanito de tal, es que es de la U, es de alma tolimense, es no sé qué, es experto en el tema y resulta que ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Es un buen profesional que puede que haga un buen gabinete, pero claro que los del partido al que se lo achacan les dice, ese no es de aquí, y los del Tolima dicen, ese señor no, por allá tuvo el bisabuelo, fue tolimense, pero aquí no me lo vengan a sumar. Entonces la gente queda descontenta con eso, que él cree que es una manera de hacer una repartición regional, Héctor, que ha suscitado muchas críticas en el Valle, por ejemplo, pues y en la Costa Caribe. El Valle se quedó prácticamente sin representación porque nombraron a la ministra de Cultura, que entre otras cosas es una cosa rara porque en las evaluaciones que hacen por ahí, el periódico La República, por ejemplo, hizo una evaluación con 500 empresarios, que es una evaluación seria, pues no es representativa de la opinión porque solamente le pregunta a empresarios, pero la peor calificada fue la ministra, poco conocida, además, y sin plata. Y sin embargo la ratificaron. Pero bueno, el presidente, digamos, en el gabinete tomó una decisión arriesgada, que fue decir, aquí el que mando soy yo. Y yo voy a nombrar a los amigos, a los conocidos, y yo no voy a correr riesgos más allá de eso. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema. Y en el tema de paz, que era la pregunta, mire, Darío, bueno, lo que pasa es que faltan 2 puntos de la agenda, una desgracia estar uno teniendo que citar a Timochenko, pero Timochenko dijo, este año no se firma, y pues este año no se firma por una razón elemental. Mire, acaban de suscribir un acuerdo las partes de que van a nombrar una comisión de unos expertos que van a hacer unos informes sobre el análisis, estudio, el origen, conflicto, las víctimas, etcétera. Y les dieron 4 meses de plazo. Y ese informe se supone que es un insumo para los acuerdos que vienen en el proceso de paz. Entonces estamos en diciembre, pues no hay posibilidad físicamente. O sea, con optimismo podemos estar pensando entre junio y diciembre del año entrante. Yo creo, pero además, mire, Darío, ahí hay una cosa que es importante y yo creo que a la gente es mejor decírsela para que la gente sepa en qué camino vamos. Hacer un referendo. Siempre hemos dicho, esto lo tiene que refrendar la gente y el presidente lo ratifica, etcétera. Hoy se firma un acuerdo, supongamos que hoy se firma un acuerdo. Para que eso se vuelva un referendo, tiene que ir al Congreso y hacerlo aprobar en una ley en el Congreso. Esa ley en el Congreso tiene que revisarla la Corte Constitucional. Después de esos 2 pasos, tiene que organizarse el referendo, convocarse, contratarse la papelería, etcétera. En cada uno de esos pasos se van al menos 3 meses.
O sea, en el Congreso, pues es muy difícil que en menos Eso de 2 o 3 no meses... sale. No, Habrá debates no, claro. y el Centro Democrático muchísimo. Claro, entonces en menos de 2 o 3 meses no se aprueba en el Congreso. En menos de 2 o 3 meses no sale de la Corte Constitucional y llevamos 5 o 6 meses. Y en menos de 2 meses no se hace el referéndum. Llevamos 8 meses, desde el día que se firma el acuerdo. Entonces, yo creo que a la gente sería mejor decirle, mire, esto, como se dice coloquialmente, se le tiene, pero se le demora. Ahora, uno dice, y mientras tanto, si se va avanzando en esos acuerdos, si se nombra la comisión que va a investigar las causas del conflicto, etcétera, ¿no se pudiera lograr unos acuerdos de respeto al derecho internacional humanitario con la guerrilla? Ahora ya incluso el presidente mencionó que se iba a nombrar una subcomisión que se ocupe de la posibilidad de estudiar una tregua, un cese al fuego bilateral, una dejación de armas. ¿No se pudiera avanzar por lo menos en eso que tanto molesta y hace sufrir a la gente con más víctimas, masacres, bombas, asesinatos de policías y de soldados? Yo sí lo creo, yo creo que es importante, además porque parto de lo que dice Héctor y además pues, tomando pues las declaraciones de Timochenko, lamentablemente, pero si él lo dice es porque no se va a firmar este año. Y está claro que este año no se puede, materialmente es imposible por el estado en el que se encuentra. No es un problema de mala voluntad. No, simplemente que eso no es posible, así se ha dado y bueno, eso va a ser el próximo año. No sé exactamente cuándo va a ser, pero... digamos, yo sería optimista en pensar que en abril o mayo lo estamos haciendo, pero en cualquier caso nos van a coger las elecciones del próximo año, que son elecciones locales y departamentales, quizás todavía sin refrendar o a punto de refrendar eventualmente esos acuerdos. Y eso creo que va a crear un clima muy complicado, porque las elecciones son locales y es en los municipios, en los territorios y en los municipios donde ha habido el conflicto. Eso puede arriesgarle incluso buena parte de la gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos. Ahora, eso tiene una ventaja, Darío, y es que el referendo, que como usted sabe necesita un mínimo de votos para que sea válido, y eso no es tan fácil de lograr, pues yo realmente lo que avisoro es que en octubre del año próximo vamos a hacer el referéndum. Sí, es decir, coincide con las elecciones locales porque eso arrastra la votación, permite, el gobierno siempre ha querido que coincida con una elección. De hecho, hizo pasar una reforma que terminó fallida porque pretendía era que fuera en mayo de este año. Pero yo creo que el referéndum va a hacerse en octubre del 2015 y eso hay que decirlo. Eso es realista, yo creo que es el inconveniente que le vería es que claro, eso va a crear unas condiciones políticas muy complicadas donde, bueno, uno no está solo en una campaña electoral ni en una campaña política. Y creo que eso va a ser bien álgido y de una temperatura muy alta porque el Centro Democrático estará ahí también discutiendo sobre el tema. Por supuesto. Ahora, doctor Giraldo, la educación, que es el segundo punto de los grandes pilares anunciados por el presidente, es una reforma que todo el mundo pide, más calidad, más cobertura, más profunda, para convertir a Colombia realmente en el país más educado, dice él, de América Latina, por encima de Chile, por ejemplo. ¿Será posible con el presupuesto asignado, aunque es la primera vez que los recursos para educación están por encima, son más cuantiosos que los de defensa, por ejemplo, cuando es un plan de mediano y largo plazo? Mire, el presidente dice que en 10 años Colombia será la más educada, digamos así, o tendrá un nivel superior en América Latina. Yo creo que eso no es posible. O sea, esto es una cuestión de mediano y largo plazo, porque el punto de partida, la línea de base en la que nos encontramos, tiene muchos problemas. Aquí hay un problema de calidad de la educación, no hay un sistema general educativo que uno pueda ver que sea integral. Por el otro lado, casi que siempre que se discute el problema educativo, se remite a un problema simplemente de los docentes. Yo no tengo duda, además por mi propia experiencia directa y sufrida, que los pagos y el reconocimiento del cuerpo docente de maestros, profesores y docentes en el caso de las universidades no es el mejor. Pero aquí hay un problema de investigación, aquí hay un problema de calidad de la educación. El Ministerio de Educación no vigila suficientemente al sistema educativo, incluyendo las universidades privadas que, aunque son particulares, prestan un servicio público. Y como eso no está integrado, eso se resuelve en una reforma estructural que es de largo aliento, que esto no es de mediano plazo. Bueno, pero lo que importa es que el tema se resuelva partiendo de una comprensión. El modelo educativo que nosotros tenemos ha sido un modelo copiado y privatizado. Y no sirve, esto está en una crisis profunda, esto ha hecho añicos, no es sino ver la calidad de la educación, la investigación y la docencia, y hay problemas estructurales de fondo. Y creo que hay además unos intereses particulares en las universidades que el Estado no está vigilando suficientemente, y eso hay que atacarlo. Y una educación que quizás, doctor Riveros, no es el modelo
que Colombia necesita para su grado de desarrollo y para lo que quiere de aquí en adelante, incluso para el posconflicto. Es una educación desueta. Sí, totalmente, Darío. Pero el mayor problema de la educación, y no solo de la educación, de muchas cosas en Colombia, es la desigualdad. Porque es que nosotros tiene que ver con la equidad, que era el otro punto, ¿no? Metemos en el promedio de que es que la educación es de calidad muy mala y tal. Pero pues cualquier comentario que hagamos se vuelve flecos si es que nos vamos a mirar un colegio público en Quibdó o en Buenaventura, para no mencionar a Cipí en el Chocó. Yo creo que en este país, y ahí entramos seguramente al tercer punto, en realidad lo que hay que hacer es tratar de que los bienes públicos que se ofrecen, los servicios públicos que se le entregan a los ciudadanos, sean de categorías parecidas. La educación que recibe un muchacho de estrato alto de Cali, de Medellín o de Bogotá no es, pero es otro mundo completamente distinto a la educación pública de un colegio en Buenaventura. Y ahí lo que estamos haciendo es una cosa que es increíble, y es que el sistema educativo es el mayor factor de desigualdad en Colombia. Cada vez que sale un ranking de cuáles son los mejores colegios de Colombia, cuáles son los mejores colegios de Bogotá, los mejores colegios de Colombia y de Bogotá son a donde van los ricos. Y en general en el superior también, con excepción de la nacional. En las universidades también, pero en las universidades algo, digamos, la Universidad de Antioquia, la del Valle, la nacional, algo equilibran, la Universidad del Cauca, en fin. Pero en los colegios es una cosa patética. La gente, pues digamos, en un país, habla muy mal de la democracia de un país cuando la aspiración de una familia es que sus hijos estudien en un colegio privado y no en un colegio público. Esa es la verdadera diferencia entre Colombia y los países desarrollados. En los Estados Unidos, bueno, uno ve que personas que se van a trabajar al vida, no sé qué, muy elegantes en Colombia, cuando uno pregunta dónde estudian sus hijos en Washington, estudian en colegios públicos. Son buenísimos en que general. son maravillosos. Ya regresamos para que analicemos el tercer punto de esas promesas presidenciales para este nuevo mandato de Santos. Ya regresamos. Regresamos en este último segmento para hablar de la equidad para los próximos 4 años, que además no puede ser para 4 años, es una tarea de largo plazo, porque aquí la distribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades dista mucho de ser la que deba tener un país como Colombia. Empecemos por usted, doctor Giraldo. Realmente con este gabinete, con los presupuestos asignados, con los puntos enunciados por el presidente, de darle mucha trascendencia e importancia a lo social para tratar de que haya más equidad, ¿se podrá avanzar significativamente? Parto de esto. Creo que uno de los problemas estructurales que tiene la sociedad colombiana, incluso por encima del tema de las FARC y otros problemas, es el tema de las desigualdades sociales. Esta pobreza tan extendida y la miseria tan fuerte que está presente y que uno no encuentra suficientemente en las políticas de gobierno, en las reformas, en los partidos mismos, en los programas, los temas de la pobreza, cómo superarlo realmente. Creo que eso no es suficientemente claro. Yo creo que el enunciado es bueno, el problema va a ser cómo se materializa, pero pasa por algunas cosas que son fundamentales. Hay que resolver el tema de salud, y hay un tema estructural. Hay cobertura, creo que ese es el gran logro con el sistema de salud que tenemos, pero hay un desequilibrio muy grande entre lo que son las EPS, tal como funcionan y cómo prestan el servicio, y el lucro que tienen particulares con el sistema de salud y el sistema educativo. Por lo menos si hacemos esas dos cosas, me parece que sería importante. Y digo lo del sistema educativo porque aquí la educación, una cosa es la que se da en Bogotá, efectivamente, en las grandes ciudades, y otra cosa es la Colombia profunda. Esas regiones que en realidad no hay un sistema educativo que sea de calidad y que cubra suficientemente y que la gente pueda encontrar ahí una posibilidad de movilidad social. Creo que si por lo menos hacemos las dos cosas, en el corto plazo vamos superando mejor los problemas que tenemos. Y aquí sabemos cómo funcionan las cosas, no es un problema de falta de voluntad, ni de falta de... No. Es que además el Estado es muy difícil, ¿no? Por eso sí es mejor opinar, digamos, yo escogí hace años dedicarme más bien a eso, porque la verdad es que el esquema, el diseño estatal pareciera estar hecho para que no se puedan hacer las cosas. Cada vez es peor. Digamos, esta discusión que hay, por ejemplo, en Colombia entre los organismos de control, que hoy es espantosa, digamos, las cosas que se dicen entre el fiscal y la contralora, por ejemplo, lo dejan a uno pasmado, pero hay que pensar que en medio hay unos funcionarios públicos que son controlados por ellos y que corren riesgos cuando toman una decisión. Obviamente, pues la posibilidad de cometer errores, pues la tenemos todos en cualquier actividad humana. Lo que pasa es
que a un funcionario público se la cobran casi que con la vida, pues termina metido en la cárcel. Ahí tenemos el ejemplo de un funcionario en Bogotá que tomó una decisión equivocada técnicamente o se la hicieron tomar o lo que fuera, pero que no hay ningún viso de corrupción y el señor va a tener que pasar unos años en la cárcel. Así es imposible que la función pública sí, porque nadie quiere entonces meterse en la función pública. Pero ¿quién va a correr ese riesgo? Alguien decente y honesto. Pero ¿quién va a correr el riesgo? Solo lo corre el riesgo el que sabe que va a robar, que va a ir a pedir comisiones, etcétera, que es el riesgo que corre un delincuente de que de pronto alguien le dispare y lo maten mientras está atracando. Pero bueno, pero un funcionario decente que normalmente es mal pago, que cualquier cosa que haga, digamos, es cuestionada y criticada, y fuera de eso, sometido a un sistema de control absurdo como el que tenemos. Como se dan cuenta, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay la voluntad, hay nombrado una serie de personas de las más altas calidades, hay muchas críticas, como decía el doctor Riveros, por la repartición regional, etcétera. Pero bueno, confiemos en que el país crezca, se desarrolle, que la economía siga como va, robusta, sólida, generando empleo, con una inflación baja, con un crecimiento del Producto Interno Bruto que puede ser envidiable para un país en América Latina, y que Dios nos lleve de su mano. Muchas gracias, doctor Rivero, muchas gracias, doctor Giraldo. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.